Hola, buen día a todos. Muchas gracias a los organizadores del Congreso por permitirnos compartir este taller con ustedes. Para comenzar, bueno, comentarles que la información que vamos a presentar, por lo menos en mi caso, corresponde a información propia e información generada por el grupo de fitopatología del INTA de Pergamino, el cual coordina Lucrecia Curetón. Vamos a compartir, digamos, este taller con Agustín. La idea es, previamente, bueno, en mi caso, hablar sobre manejo de enfermedades, principalmente en trigo, y comentarles nuestra experiencia en rollas. Y bueno, luego Agus va a complementar, digamos, este enfoque, digamos, más fitopatológico con el tema de la toma de decisiones y bueno, su enfoque desde el monitoreo y desde tecnologías de aplicación. Para comenzar, digamos, en este primer slide, como a manera de introducción, ¿no? Nosotros siempre tomamos como referencia el triángulo de la enfermedad para describir las situaciones y de esa manera tomar las mejores decisiones. En el caso de si nos hacemos hincapié en la planta, digamos, en el ciclo del cultivo de trigo, siempre lo que identificamos es el periodo crítico, ¿no es cierto? Es el momento en el cual nosotros no deberíamos sufrir ningún tipo de estrés. Y en ese caso, digamos, ya la fisiología de alguna manera nos está diciendo que cuál es la ventana de aplicación, ¿no? Pero no nos dice exactamente cuál es el momento. Si pensamos en los patógenos y hacemos un desarrollo hipotético del progreso de las enfermedades, en este caso las dividimos en manchas y rollas, vemos que tenemos diferentes tasas de progreso de cada una de ellas, ¿no? En las manchas ese avance más lineal, a su vez cómo aumenta, digamos, el progreso de la enfermedad por incremento en el tamaño de las manchas, y en las rollas es esa fase más exponencial en donde las nuevas infecciones, el progreso de la enfermedad se da por nuevas infecciones y no por aumento del tamaño. O sea, nosotros nos tenemos que centrar y poder tratar de identificar a campo cuál es esa ventana, digamos, en las cuales se produce el progreso de la enfermedad, y de esa manera tomar la decisión para determinando cuál es el momento oportuno de aplicación y así maximizar el beneficio de la aplicación en cuanto a los niveles de eficacia que podemos obtener y también cómo eso también puede impactar en el rendimiento. El año pasado, haciendo un poco de historia, ¿no? Pero el año pasado nosotros más o menos en esta época, para nuestra latitud, digamos que sería norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, empezamos a observar en macollaje pústulas en donde primero me parecía algo anecdótico y luego en realidad cuando volvíamos al campo a los 7 días nos encontrábamos con que el progreso de la enfermedad fue altísimo, es decir, teníamos variedades susceptibles, teníamos condiciones predisponentes muy favorables y por supuesto el patógeno presente en el ambiente. Esto principalmente se debió no solo al invierno húmedo, sino también a las temperaturas templadas que teníamos durante agosto, lo cual hizo que el progreso de la enfermedad fuera muy alto. Después, esto ya con el análisis de la información de la campaña, ¿no? Y después de procesar datos de los ensayos y de los lotes de producción, pudimos de alguna manera identificar que las aplicaciones que se realizaron fines de agosto, primeros días de septiembre, fueron las más exitosas dentro de las estrategias de aplicaciones, considerando que la mayoría de los lotes se llevaron 2 aplicaciones por lo menos, ¿no? Y en cambio las aplicaciones, o aquellos lotes en los cuales las aplicaciones se realizaron a mediados de septiembre, las tasas de control fueron menores y la segunda aplicación no fue tan exitosa como resultado, digamos, del sistema o de nuestra estrategia de manejo no fue la adecuada o no pudimos maximizar los beneficios de las 2 aplicaciones. La primera herramienta que nosotros tomamos de manejo de enfermedades, de manejo integrado, es cuando elegimos el perfil sanitario, es decir, cuando no elegimos el perfil sanitario, sino la variedad, en la cual si conocemos el perfil sanitario ya eso de alguna manera nos está determinando cuál debería ser o cómo nos deberíamos preparar para establecer nuestra estrategia de control. Acá traigo una sola imagen, la cual es del INTA Pergamino. Estos son ensayos que se coordinan con INASE. Es información pública que está dentro de la página del INASE, a lo mejor un poco difícil de acceder, pero está para las diferentes zonas. Y traigo como ejemplo los ciclos intermedios. Y fíjense que estos son los resultados del año pasado. Fíjense que el 49% de los materiales de ciclo intermedio que se evaluaron en Pergamino el año pasado fueron susceptibles a roya estriada. Es decir, fíjense que esto es la importancia de esta enfermedad, que obviamente llegó para quedarse, y en donde queda relegada ya la roya de la hoja y roya del tallo a un 8 o 9% de los materiales evaluados como ciclos intermedios. Esta es una foto que es de Ignacio Terrile, que es el responsable de este ensayo o de este tipo de ensayos en el INTA Pergamino.
Es más bien a modo didáctico, ¿no? Para esquematizar lo que veíamos en el campo, pero fíjense que las columnas, o sea, son 6 columnas, de izquierda, la izquierda es el testigo, o sea, sin fungicida, la derecha con fungicida, y así sucesivamente. Fíjense cómo, por ejemplo, el número 6, que es don Mario Algarrobo, a la izquierda vemos el testigo, a la derecha la parcela tratada con 2 aplicaciones, obviamente mucho mejor desde el aspecto visual. Por supuesto que esto no, con esta foto aérea no vamos a poder determinar el perfil sanitario de cada material, pero sí nos da, digamos, a grosso modo, digamos, el comportamiento de los materiales con y sin fungicidas, ya que, por ejemplo, el 7, que es alhambra, es susceptible a roya de la hoja y roya del tallo. También fíjense el contraste de los colores de izquierda a derecha. El número 20, por ejemplo, que es ciprés, que es susceptible a roya del tallo. Y hay otros de buen comportamiento en donde el gradiente de colores de verde, digamos, entre izquierda y derecha es similar. Eso, obviamente, que para el momento de la toma de la foto, las parcelas se encontraban en similar estado, sin fungicida y con fungicida. Por supuesto que las evaluaciones no son a través de la foto, sino es una evaluación a campo, pero bueno, esto me parece que también representa un poco el comportamiento de los materiales. Algo que debemos incluir en esto de cómo modificamos el ambiente nosotros en los cuales estamos produciendo los cultivos de invierno, que son los puentes verdes. Los puentes verdes, en este caso, en realidad nosotros hoy estamos compartiendo, digamos, en el mismo momento del año, cultivos de servicio, en los cuales también son susceptibles a roya amarilla. En este caso ya está confirmado a través de Pablo Campos que tanto el triticale como centeno y como el trigo candial son susceptibles. Está bajo evaluación el tema del oleum, pero bueno, ya se determinó que es la misma roya amarilla que tenemos en el trigo, la compartimos con triticale, centeno y candial. Si bien es un puente verde a medias, digamos, porque en realidad compartimos, como les decía, la misma época del año, también es más fuente de inóculo que tenemos en el sistema. Nos centramos ahora un poquito en roya amarilla, que quizás como la más reciente, la más importante, la aparición de, ¿no?, como ya conocemos, en rodales. Eso es una cuestión física que ocurre por parte de las esporas, digamos, una cuestión, cambian las condiciones atmosféricas, las esporas se aglutinan y caen todas juntas en un determinado sector, y por eso vemos primero los rodales. Con respecto si comparamos el 2017 con el 2016, lo que observamos es que se dio mucho antes, en realidad se habla de 40 días más o menos de los primeros registros para Entre Ríos con respecto al 2016, y en Pergamino hasta 50 días de diferencia con respecto al 2016 versus el 2017. Es decir, mediados de agosto ya teníamos los primeros focos de infección a campo, y que lo que también fue importante, más allá del momento, que creo que es lo más disruptivo que tiene este tipo de roya, que es que aparece en un momento del año, en un momento del ciclo del cultivo en los cuales nosotros no realizábamos aplicaciones. Es decir, es clave también poder determinar cuándo nosotros realizamos esa primera aplicación, que va a ser como que la base, digamos, o la estructura del éxito que tengamos en nuestro planteo de control, nuestra estrategia de control a lo largo del ciclo del cultivo. Más allá de eso, lo que cambia y lo que también vimos diferente con respecto al 2016 es la primera sintomatología. Nosotros observamos que no era la típica estría que veíamos o que estábamos acostumbrados a ver en el 2016, sino que eran esporas más pequeñas, ordenadas, no de manera lineal, y en algunos casos lo que llevaba era confusión con respecto a los síntomas, ya que algunas consultas llegaban diciendo que era Puccinia triticina o roya de la hoja, que en realidad era roya amarilla, digamos. Esto con un microscopio o con una buena lupa se puede determinar a campo, y si no, bueno, se puede enviar la muestra a algún INTA o a algún fitopatólogo. Pero eso es también prestar atención, que a lo mejor quizás empezamos a ver pensando que es roya de la hoja y en realidad es roya amarilla. A esto es lo que me refería con respecto a los síntomas que solíamos encontrar o solíamos ver. Vemos que en estados, como les decía, vegetativos o cuando el trigo estaba más pequeño, los síntomas son diferentes. Esto más avanzado simplemente como mención, ¿no? Pero a lo que podemos terminar teniendo roya amarilla en los testigos absolutos, en donde vemos enanismo, obviamente por deficiencia, digamos, y de nutrición de esos cultivos, o cómo distribuyen de fuente de destino, también esas plantas quebradas, y lo que por supuesto terminaban eran que tenemos menores números de espiguillas, menores números de granos, y a su vez las glumas, ¿no?, también infectadas por roya amarilla, lo cual eso afecta también el peso de 1000 granos. En esta foto lo que intentamos también resumir es cómo vemos el control de la roya amarilla, y esto en relación a lo que les mostraba anteriormente, ¿no? Cuando los estadios son
en estadios más vegetativos, cuando las esporas o cuando el síntoma está todo junto, está aglutinado, fíjense que vemos esta mancha seca, que esto es el control de la roya amarilla por parte de los fungicidas, y esto en estados más avanzados, en donde sí vemos esas estrías secas, que también como diferencia. Esta también fue una consulta frecuente, ya que decían, bueno, ahora controlé la roya amarilla, parece que fuera bacteriosis y demás. Y en realidad no, es toda la roya amarilla. Lo que pasa es que nosotros lo único que vemos cuando realizamos la evaluación o tomamos la decisión de control son las esporas naranjas, y no vemos toda la enfermedad que se encuentra, digamos, de esa manera, con ese síntoma semisistémico dentro de la hoja, que después de realizar el tratamiento de fungicida vemos toda la línea, digamos, necrosada o esa mancha seca, digamos, producto del control. Y sí, en la foto de la derecha vemos el roya amarilla de un lado, y esto sí es bacteriosis. A partir de ahora vamos a compartir datos, en realidad datos de ensayos, y es de tratar de determinar la importancia económica de las enfermedades. Es decir, vamos a analizar cuántos kilos perdemos por punto de severidad para las diferentes royas, kilos de rendimiento en kilos por hectárea, y cómo también afectan el peso de 1000 granos. Con todo eso, vamos a llegar a un coeficiente de daño y así determinar un umbral de daño económico para severidad para cada una de las enfermedades. Voy a ir un poco rápido, pero en realidad la estructura, digamos, de los slides es similar. Cualquier cosa después al final con las preguntas no hay ningún problema. Fíjense, esto es, como les decía, la regresión entre porcentaje de severidad y rendimiento en kilos por hectárea. Acá tenemos dos variedades susceptibles a roya amarilla. Una es Don Mario Seibo y la otra es Don Mario Algarrobo. Fíjense lo que podemos sacar de estos dos slides. Un coeficiente de regresión robusto, es decir, hay una muy buena interacción entre severidad y rendimiento. Y además representar que perdemos por cada punto de severidad en Don Mario Seibo 53 kilos por hectárea de rendimiento. En cambio, en Algarrobo perdemos 74 kilos por hectárea para este set de ensayos, para las condiciones del año pasado, ¿no es cierto? Con un R también muy bueno, muy robusto, es decir, determinando la interacción. Y esto nos da la pauta de que Don Mario Seibo se comporta como, si bien las dos variedades son susceptibles, Don Mario Seibo es menos susceptible que Algarrobo porque está perdiendo menos kilos por cada punto de severidad. Y a su vez, de la ecuación también obtenemos que para ese set de datos tiene mayor potencial de rendimiento Seibo que Algarrobo, en 9.100 kilos y 8.700 kilos. Son rendimientos altos, son ensayos en microparcelas cosechados con máquina experimental, pero bueno, eso es la información que nosotros recabamos a campo. Si tomamos peso de 1000 granos, también la misma correlación, digamos, entre severidad y peso de 1000. De la ecuación lo que surge es que estamos perdiendo por cada punto de severidad 0,12 gramos en el peso de 1000 granos. También esta información es, digamos, cuál fue la agresividad de la roya amarilla en diferentes ambientes. En el cuadro de la izquierda es de Balcarce, los datos de Nacho de Reguerena, en donde vemos que para las condiciones de ese ensayo, y eso también se vio como generalidad, es que se perdieron menos kilos por punto de severidad. Fíjense que son 16 kilos por cada punto de severidad en Balcarce, en cambio en Pergamino, para las condiciones de ese ensayo, fueron 47 kilos por punto de severidad. También esto después lo vamos a ver más adelante, para llegar al umbral de daño, pero si lo ajustamos de la ecuación original al coeficiente de daño y lo llevamos a 1000 kilos, vemos que perdemos casi 4 kilos por punto de severidad cada 1000 kilos en Balcarce y 6 kilos por cada punto de severidad cada 1000 kilos en Pergamino. Pasamos a otra enfermedad, pasamos a roya de la hoja, también con el mismo criterio que veníamos viendo para roya amarilla, la relación entre rendimiento y severidad. Fíjense que perdemos 40 kilos por punto de severidad para roya de la hoja, y en cambio entre severidad y peso de 1000 granos estamos alrededor de 0,15 gramos que estamos perdiendo por punto de severidad. Para roya del tallo, esta es la más agresiva sin duda, y vemos que tenemos 66 kilos por punto de severidad. Esto es Pergamino. Acá obviamente estamos en otras variedades, y eso omití decirlo en la anterior, estamos sobre Baguette 601. Acá también es Baguette 601, y fíjense, 66 kilos, como les decía, por punto de severidad perdemos por rinde, y para peso de 1000 granos, 0,25 gramos nos da la regresión.
Un comentario sobre cebada para mancha en red, las pendientes son menores, pero bueno, también los resultados de pergamino para Traveler nos están dando 40 kilos por punto de severidad y 0,13 gramos por punto de severidad para el peso de 1000. A todo esto lo que hicimos fue ajustarlo, digamos, para llevarlo a 1000 kilos y de esta manera poder obtener el coeficiente, el umbral de daño económico. El umbral de daño económico considerando el tratamiento del fungicida, teniendo en cuenta los dólares por tonelada, el coeficiente de daño, que es lo que veníamos calculando recién, y la eficiencia de control. Yo tomé $35 considerando una mezcla, 5 carboxamidas más el costo de la aplicación, $220 de un trigo enero, el coeficiente de daño que sale de la tabla, y bueno, una eficiencia de control del fungicida del 85% para Roya, lo cual puede ser algo alcanzable. Fíjense que, como conclusión, digamos, para Roya amarilla en ceibo, estamos en un umbral de daño económico para severidad de 5%, 5,3%, para algarrobo 4,7%, y Roya de la hoja en Baguette 601 5,7 y 3,1. Esto es promedio de los ensayos que hicimos del año pasado para estas variedades, y en lo cual nosotros también tenemos que acá determinar es el rendimiento potencial de los cultivos. Tomamos 6.000 kilos para ceibo y 5.000 kilos para algarrobo. ¿Esto qué significa? Digamos, ¿cómo leemos ese 5,3%? Significa que hasta 5,3% nosotros vamos a pagar los $35 que tomamos como costo del tratamiento de fungicida. Fíjense que de acuerdo a la agresividad y al perfil sanitario de cada uno de los materiales, eso puede ir variando. Y fíjense también, para destacar, que la enfermedad más agresiva sigue siendo Roya del tallo, ya que a menor severidad ya está pagando esos $35, está pagando el tratamiento. Esto, por supuesto, que a campo es imperceptible, digamos, entre 4,7 y 5,3. Yo creo que nadie se atrevería a decir esos valores, digamos, después de la toma de datos. También es cierto que esto es severidad y deberíamos todo esto ajustarlo a incidencia para eliminar, digamos, también la subjetividad en la toma de decisión cuando leemos las muestras. La idea es llegar, bueno, a concluir el momento de aplicación, ¿no? Nosotros siempre trabajamos y tomamos como base estos dos slides, en donde tenemos, digamos, ya concebimos que tenemos sistemas o nuestro sistema de protección en trigo se va a llevar 2 aplicaciones, ¿no es cierto? Pero es clave, digamos, determinar cuándo va a ser la primera aplicación. Fíjense que, si bien esto es simplificado, pero bueno, es cierto que si nosotros aplicamos en 32 o en 33, ¿cómo cambia hasta qué hoja llegamos a proteger? Fíjense que aplicando en 33, y esto está acá en el gráfico de la derecha, llegamos a proteger hasta hoja bandera -1. Digamos, así que esto teniendo en cuenta el tratamiento de semilla que utilizamos y la variedad de acuerdo al perfil sanitario que tiene cada una de ellas, podemos ganar, digamos, esos días o semanas en los cuales nos determinan que estamos protegiendo una hoja más. Porque a veces lo que nos queda es que, bueno, pero terminé haciendo 2 aplicaciones. Bueno, pero hay que ver, digamos, cuándo realicé la primera aplicación. Y eso va a ser clave también para cómo vamos a terminar, digamos, de proteger nuestros cultivos. Nosotros el año pasado, donde también era algo frecuente y que nosotros queríamos también respondernos, era, bueno, de acuerdo a las mezclas o lo de los productos que tenemos disponibles en el mercado, ¿cómo vamos a establecer nuestra estrategia de control? Sí, primero la carboxamida, primero el triazol de estribulina, viceversa, lo que fuera. Nosotros establecimos un protocolo en el cual teníamos diferentes momentos de aplicación, 33, 39 y 70, algo así era, en donde la idea era ir combinando, ¿no es cierto? Pensando en un objetivo de Roya amarilla, Roya de la hoja, en 33, 39, primero el triazol de estribulina, después la mezcla con carboxamida, viceversa, y después pensando en un escenario de Roya del tallo que no lo pudimos concluir por algunas condiciones del año, aplicar en 39 y 71. La misma, ir alternando, digamos, los diferentes modos. A lo que arribamos fue lo siguiente, digamos, es que nosotros para las condiciones del año pasado, pensando en Royas, las mejores estrategias de control resultaron cuando aplicamos el mejor producto o la mejor mezcla con carboxamidas cuando teníamos las hojas que más contribuían al rendimiento, es decir, a partir de 37. Cuando las estrategias tenían esos productos entre 37 y 49, digamos, fueron las más eficaces en cuanto al resultado frente al control de enfermedades, pero también las que maximizaron el rendimiento.
¿Por qué lo digo? Porque a veces nosotros, cuando la misma, o el mismo grupo de productos utilizado al revés, digamos, viceversa, con la carboxamida primero y el triazolestubulina después, llegamos a iguales niveles de control, digamos, como resultado en eficacia. Pero estábamos perdiendo kilos. Nosotros, por ejemplo, en algunas estrategias llegamos a leer 1.300, 1.500 kilos sobre el testigo absoluto, utilizándolo de esta manera, pero cuando lo utilizábamos al revés, a lo mejor estábamos en 700, 800 kilos sobre los testigos absolutos. Es decir, que quizás nosotros desde el punto de vista fitopatológico podemos llegar a un mismo nivel de control, pero desde el punto de vista como resultado del rendimiento del sistema así o del cultivo, nos estamos perdiendo de ganar kilos. Así que, como conclusión del año pasado, para nosotros en un escenario de Royas, esto fue, digamos, la mejor alternativa, digamos, que nosotros observamos. Pensando en manchas y principalmente en cebada, me callo. Pensando en manchas, principalmente en cebada, la estrategia fue al revés, digamos. Nosotros ya la cebada, bueno, al no esperar, digamos, la hoja bandera y las hojas que contribuyen al rendimiento, -1, -2 y demás, nosotros vimos como resultado que esto fue, digamos, las mejores estrategias en cuanto a eficacia y a resultados en rendimiento. Así que bueno, en realidad se trata de integrar conceptos, de formar equipos interdisciplinarios. Todo comienza con un correcto diagnóstico de las enfermedades que tenemos en el campo. Nosotros debemos profesionalizar el seguimiento de los cultivos, elegir los productos adecuados en el momento adecuado, debemos respetar las dosis de marbete y también algo que es muy importante es trabajar en la calidad de aplicación, no solo para tener mejores resultados desde el punto de vista de la eficacia, sino también para la protección del medio ambiente. Así que bueno, lo dejo con Agus que continúa con la presentación. Bueno, Matías habló del rompecabezas, que es la toma de decisiones y cómo hacemos para obtener la mejor información y tomar mejores decisiones. Y pensándolo desde la óptica del triángulo de la enfermedad, ¿cuáles son las fuentes, dónde podemos obtener esos datos para mejorar la toma de decisiones? Por el lado del patógeno, por un lado tenemos redes oficiales, alertas de información zonal, que pueden ser del INTA o de otras instituciones, APSE y demás, que nos pueden avisar que ya está apareciendo la enfermedad, o red de contactos. Y un ejemplo concreto, recién me escribió Lucre, que aprovecho para dar el agradecimiento de este espacio, que se dio la primera detección de roya amarilla en Paraná por norma Formento. Así que bueno, esos son el tipo de fuente de información que tenemos para ya alertarnos sobre la presencia de la enfermedad. Además, como decía, red de contactos, Twitter, grupos de WhatsApp y demás donde vamos recibiendo información y principalmente el monitoreo. Esto es clave, no podemos dejar de ir al lote para verificar si realmente tenemos la enfermedad en nuestro lote. Por el lado del cultivo también hay diversas formas de acceder al estado del cultivo, imágenes satelitales con un montón de plataformas disponibles, imágenes de dron, podemos conocer la fenología a través de los semilleros, de herramientas como Cronotrigo, pero de nuevo destaco la importancia del monitoreo para saber cómo está en tiempo real nuestro cultivo, en qué estado se encuentra. Y desde el punto de vista del ambiente, si se dan las condiciones predisponentes, contamos con información de pluviómetro, estaciones meteorológicas, datos climáticos históricos y pronósticos para evaluar también la posibilidad de aumento de las enfermedades. A modo de ejemplo, de fuentes de información fácilmente disponible, por un lado información propia que podemos analizar, en este caso de MICAE, la empresa de monitoreo, de APRESID Chacabuco, como ejemplo de comunidad y de nivel regional, y datos de CIMA a nivel nacional. Vemos como, bueno, a nivel local, analizando los datos propios, vemos la gran concentración en pocas variedades y describiendo lo que fue la campaña anterior, el aumento en las aplicaciones promedio de fungicida, pasando de 1 a 1,8, y lo mismo se vio reflejado en los datos de la regional de APRESID Chacabuco, que evaluamos también un 80% distribuido en 3 variedades, con un promedio de aplicaciones de fungicida de 1,44 en lo que fue el cultivo de trigo. Y viendo datos nacionales también a modo de ejemplo, vemos también la concentración que hay en pocos productos
utilizados, y de estos pocos productos encima comparten en gran medida los principios activos. Todo esto puede ser un combo que explique la mayor velocidad de avance y la masividad que tenemos en los problemas, y también nos puede conducir a problemas de resistencia que se están registrando. Hoy destacaba la importancia del monitoreo como pieza clave dentro de la toma de datos y la mejora de la toma de decisiones. Vamos a ver algunos puntos dentro de esta actividad, el monitoreo de enfermedades. En cuanto a frecuencia, podemos decir que un monitoreo normal consiste en 16 visitas, más o menos lo que se estila realizar durante todo el ciclo del trigo, y esto nos permite también, como asesores o como prestadores de servicio o como productores, presupuestar nuestra actividad de cuántas veces vamos a tener que ir al lote a visitarlo, y luego esta cantidad de visitas distribuirlas durante todo el ciclo de cultivo, ¿no? Lo importante acá es ver en qué momento ocurre lo importante desde el punto de vista de generación del rendimiento. Y esto, de nuevo, analizando datos propios, podemos ver como para la zona norte de Buenos Aires, en los meses de septiembre y octubre es donde ocurre los estados fenológicos que definen el rendimiento, y es ahí donde debemos intensificar o realizar con más frecuencia los monitoreos, y ahí podemos proponer, como está puesto abajo de ese gráfico, 4 visitas en esos meses y distribuir 2 visitas en los meses que quedan. Comparando datos a nivel nacional, el promedio de monitoreos o de visitas durante todo el ciclo que se hace a nivel nacional es de 6,8. Es decir, que tenemos mucho por crecer en lo que es cantidad de monitoreos para mejorar el manejo de enfermedades. ¿Cómo ponerle número a esta necesidad de intensificar los monitoreos o realizar más visitas? Acá podemos ver la evolución a través de diferentes fechas de monitoreo, diferentes visitas consecutivas de 2 parámetros, ¿no? de incidencia de mancha amarilla y de severidad en roya de la hoja. Más allá de los datos puntuales de este gráfico, analizando los datos podemos ver que el desvío estándar entre visitas, entre fechas de visitas, para mancha amarilla, en el caso de incidencia de mancha amarilla, es de 7,8 y de 12 para roya de la hoja. Esto es tan alto o incluso más que los umbrales que mencionó Mati anteriormente. Es decir, que nuestro valor puede aumentar tanto como el umbral mismo de una visita a otra. Es por esto que podemos ver la necesidad de realizar monitoreos en determinado momento con más frecuencia, es decir, ir más veces al lote y quizás no cada 7 días, sino que en un momento es necesario ir más seguido para poder captar esta variabilidad y no llegar tarde. Es decir, desde el punto de vista de la fenología y también desde la evolución de la enfermedad. Estamos hablando de la etapa exponencial, como explicó hoy Mati, donde los cambios ocurren más rápidamente en poco periodo de tiempo. Es donde necesitamos estar más cerca del lote. En cuanto a intensidad, nos referimos a cuántas muestras hacer en cada monitoreo. Nuestro objetivo es realizar la mejor estimación, pero con el menor esfuerzo posible. Tenemos muchos lotes para ver y muchas cosas para hacer al mismo tiempo. Es decir, que queremos llegar al mejor resultado, pero con la menor cantidad de muestras. Y lo que deseamos es estabilizar ese promedio, llegar lo más cercano a la realidad con menos muestras. ¿Cómo podemos saber cuántas son las estaciones adecuadas? Acá vemos el ejemplo de mancha amarilla, incidencia, son diferentes monitoreos, y de nuevo el cálculo de desvío estándar, ahora dentro de cada monitoreo a través de las estaciones. Vemos que el desvío estándar es de 4,4, es menor a la variabilidad que hay entre fechas. Es decir, quizás no es necesario realizar tantas muestras, sino realizar más frecuencia de monitoreos, más visitas al lote en una determinada época. Llevándolo a números concretos, y para el caso de mancha amarilla, si elegimos trabajar con un error como máximo de 3%, podemos ver que el promedio del valor final se estabiliza con 3,2 muestras, es decir, bastante bajo para lo que uno esperaría obtener. Así que entre 3 y 4 muestras podemos tener un valor bastante aceptable y bastante cercano a la realidad de lo que es la situación del lote. Si de nuevo comparamos a nivel nacional, estamos en 1,6 muestras por monitoreo. También tenemos para crecer en mejorar la obtención de información a través de intensificar un poco la cantidad de muestras.
Para terminar ya, en cuanto a distribución, unos comentarios. Por un lado, tratar de captar la variabilidad entre los ambientes y geoposicionar los datos que tomamos. Esto es clave, sobre todo en mancha amarilla, para el seguimiento de manchones y la dinámica que tiene esta enfermedad. Y por último, en cuanto a estimación, la importancia de diferenciar dónde se encuentra la enfermedad. El principal daño que hace la enfermedad es por pérdida de área fotosintética, más allá de que hay algo de pérdida de eficiencia en el uso de la radiación, pero lo importante es que perdemos área. Y no es lo mismo el aporte que realizan las hojas superiores que las inferiores. Por eso va a ser muy importante saber dónde se encuentra en ese momento la enfermedad. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar lugar a las preguntas. Vayan levantando la mano y le voy pasando el micrófono. Hola, buen día. Hay una pregunta para el primer expositor. No me quedó muy en claro cuando hablaste, o en realidad para redondearlo y tener bien preciso. Dijiste por ahí el triazol, la estriburulina, la carboxamida y por ahí de nuevo triazol, estriburulina, que veías una mejor performance ubicando a la carboxamida primero versus el triazol, estriburulina, ¿puede ser? No, si te referís a el manejo de rollas o de manchas. Al manejo de rollas. No, al manejo de rollas, lo que nosotros vimos el año pasado como resultado de los ensayos, eso que forzamos específicamente a esas combinaciones de estrategias, vimos que las mezclas que tenían carboxamidas y las utilizábamos cuando la hoja bandera estaba expuesta, digamos, es decir, cuando las hojas que más contribuyen al rendimiento, digamos, con los mejores productos, eso maximizaba el resultado, tanto de severidad como de rendimiento. Joya. Ahí está, ahí Dale, sí, coincidimos. ¿Alguna pregunta? Para la zona más al sur nos sirve saber cómo están viendo la enfermedad roya amarilla, me refiero en el inicio en las zonas más cálidas este año con respecto a lo que fue el año pasado. Eso. Masur, ¿por dónde estás? No, estamos sudoeste de Buenos Aires, Ajá. pero en realidad somos la última zona y lo tenemos a Pablo Campos cerca también, pero bueno. Un lujo. La pregunta es cómo ven este año. Nosotros lo que estamos viendo, digamos, hoy en trigos como promedio, ¿no? En estado fenológico, norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe en 23. Nosotros en Z23 estamos viendo algo de mancha amarilla. Se están, en el INTA Pergamino ahora tiene un cazaesporas y hay algunas trazas de rollas, pero todavía ninguna detección a campo, por lo menos hasta estos días. Sí se ve mancha amarilla principalmente, pero también algo que se confunde, hay mucho daño de helada y daño por frío, y eso está un poco confundiendo si es mancha amarilla o realmente helada. Pero yo creo que principalmente debido al tema de temperaturas, ¿no? En donde el progreso todavía está ahí bastante frenado, están bien implantados, digamos, y bueno, pero por ahora viene tranquilo. ¿Alguien más? Sí, yo te quería preguntar por el tema de las mezclas. Vos hablabas de estriazoles más estribirulinas. Si vos has visto en tema de control de roya, ¿qué mezcla de principio activo vos crees que pueda andar mejor para lo que es el control de roya? Sí, en realidad nosotros, y ahí quizás hay que hacer un poco la diferencia entre frente a qué rollas hoy estamos, ¿no? Nosotros lo que vemos es con respecto a roya amarilla es que en general, digamos, todas las mezclas sin carboxamida y con carboxamida funcionan muy bien. Nosotros creemos que eso en realidad depende a que hay poco todavía uso de los fungicidas con respecto a esta enfermedad que es nueva, digamos, en el sistema, en donde vemos que las tasas de control son muy buenas, de mezclas de triazoles de estribilulinas, digamos, llamale viejos,
las tasas son muy buenas. Así que ahí frente a roya amarilla, en realidad cuando son utilizadas en los momentos adecuados, digamos, no habría, digamos, como para hacer algún screening tan importante en cuanto a eficacia. En cuanto a roya de la hoja, sí, quizás hay alguna diferencia un poco más marcada. Sabemos que los triazoles, digamos, y principalmente teuconazole, bueno, está requiriendo un poco más de dosis y, digamos, hay alguna debilidad frente al control. Las mezclas que tienen epoxiconazoles funcionan muy bien. Y bueno, después, digamos, en realidad está muy relacionado al momento de aplicación. Pero, digamos, más que un screening, digamos, de productos, también a su vez lo que vemos es que los productos, un mismo producto funciona diferente en diferentes variedades. Por supuesto que ligado a diferentes perfiles sanitarios, ¿no es cierto? Pero también lo que también observamos es que la arquitectura del canopeo hace que estemos llegando diferente a algunos cultivos, y en casos como el año pasado, en donde las infecciones fueron tan importantes, empezás a ver diferencias de control de un mismo producto en diferentes variedades. Nos pasó con algarrobo, por ejemplo, que si bien es más susceptible, veíamos mejores tasas de control con otras variedades de similar comportamiento, y eso se debía, empezábamos a ver que podíamos llegar a hojas más bajas en el estrato, ¿no? que otras variedades. Sí, hay bastante todavía por trabajar, pero en realidad sí, nosotros, como les decía, o como compartíamos en la presentación, si podemos trabajar, digamos, al inicio de la fase exponencial, digamos, respetando los umbrales, generalmente podemos ser exitosos con la mayoría de los productos. Sí, después es importante no solo también lo que vemos en eficacia, sino también el aporte en rendimiento que tienen, y eso sí, vemos un plus claramente con las mezclas que tienen carboxaminas. ¿Alguna más? Si tuvieras que hablar de un umbral de daño, o sea, para mancha amarilla principalmente, ¿qué estás tomando? Sí, la pregunta sí es... porque no hay, digamos, o sea... No está determinado, a su vez, como veíamos que se da, ¿no? Las primeras infecciones, que son los rodales, en donde ahí, si haces incidencia, te da 80-90%, y a lo mejor si distribuís en el resto del lote, eso por supuesto que baja. Nosotros tomamos alrededor del 20%, 20% de incidencia, pero también ahí hay que tratar de integrar, ¿no? Frente a qué tipo de variedad estamos y cómo vienen las condiciones ambientales. Es cierto que es la más compleja en cuanto a determinar el nivel del umbral por la disposición inicial, ¿no? De la enfermedad en el lote. Pero sí, en realidad lo que cambia es en cómo debemos monitorearla, que en realidad necesitamos recorrer más puntos para poder tratar de encontrar realmente esos manchones o rodales, ¿no? En roya amarilla, ¿cuál sería el momento más acertado para aplicar? Y bueno, ahí tenés que integrar, digamos. Si nosotros estamos cerca de esos umbrales del 20% de incidencia, el momento oportuno, digamos, te lo va a dar integrando ese valor con el perfil sanitario de la variedad y de las condiciones ambientales. De todas maneras, digamos, por lo que vimos, si la aplicación la podemos demorar por lo menos hasta 32, 33 sería lo ideal. En realidad eso hay que estar muy atentos, digamos, en cuanto a cómo uno puede planificar la aplicación, ¿no es cierto? Frente a que si tengo maquinaria propia, si tengo que contratar el servicio, la disponibilidad del producto y demás. Productos generalmente hay, pero hay que ver, digamos, si estamos con el rol de asesor, cuál es nuestra capacidad de respuesta frente a que tomamos la decisión de aplicación y realmente la concretamos. En donde nosotros vemos que está ocurriendo eso, pasan 6-7 días, digamos, y frente a una enfermedad como estas, en donde responden tanto a la temperatura, eso puede también ser peligroso. Por eso cuando nosotros hoy hablábamos de umbral de daño, y decía 4,7, 5,3%, la verdad que eso a campo es imperceptible, digamos. Sí, ¿qué tal? Hola.
Me quedé un poco preocupado cuando dijiste que el centeno compartía la mancha amarilla con el trigo. Respecto de la avena, ¿tenés algún dato? No, en avena no hay datos, pero no se detectó, digamos, la roya amarilla, digamos, no es la misma que tenemos en trigo. No, en avena no. Gracias. En el caso del cultivo de cebada, ¿qué nivel de severidad están manejando para escaldadura? Sobre todo en estadios tempranos. Sí, nosotros con respecto a escaldadura, que sí la vemos, ¿no?, en los estadios iniciales y después por una cuestión de temperatura, digamos, se termina diluyendo, ¿no? Nosotros ahí el umbral para manchas, digamos, consideramos un 20-30% de incidencia. De todas maneras, tenemos que también ahí analizar el perfil sanitario de esos materiales y para tratar de saber si a lo mejor las condiciones ambientales nos pueden ayudar, digamos, en cuanto a cómo va a ser el progreso de esa enfermedad y a lo mejor no disparar, no desencadenar en una aplicación que después en realidad no tiene sentido, digamos, por la importancia de esa enfermedad en la variedad. Pero como umbral es el mismo que tomamos como para mancha en red. Bueno, si no hay más preguntas, gracias Matías, gracias Agustín. Damos por finalizado el taller.